Bien, el día de hoy explicaré de cómo es que se colocan los datos para que puedan ser introducidos en un programa estadístico. Entonces, primero quisiera mostrar qué es la forma correcta de hacerlo. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una forma correcta. Esto es de una base de datos descargada por el motivo del coronavirus. Entonces, en el que tenemos diferentes datos epidemiológicos de diferentes países. Entonces, como podemos ver, tenemos columnas, que son los nombres de las variables, y en los cuales tenemos sus datos. Entonces, como podemos ver, tenemos de muchos países. Esto es una base de datos bastante grande. Entonces, y tenemos acá diferentes datos, ¿no? Nosotros tenemos que ser capaces de hacer lo mismo, quizá a veces con mucho menos información, con mucho menos datos, pero en sí tenemos que ser ordenados al momento de colocar esta información. Es muy importante para que el programa estadístico pueda reconocer los datos y manejarlos de forma adecuada. Entonces, en primer lugar, tenemos que seguir algunos consejos, algunos tips para lograrlo. Entre ellos está evitar dejar, por ejemplo, es muy común combinar, por ejemplo, esto y ponerle el título, algún título a los datos que vamos a introducir, pero no es necesario. En realidad tenemos que colocar los nombres de las columnas directamente, empezando de A1 e ir colocando los nombres seguidos, como puede observarse acá. Entonces, después también no debemos dejar espacios en blanco, sino directamente tenemos que colocar cada uno. O sea, lo mismo que está acá, tenemos que hacerlo en Excel en este caso. También debemos de no incluir, por ejemplo, a veces al final tenemos una columna en la que nos indica los totales o el promedio. Eso también tenemos que evitar. Simplemente los datos tal cual, que representen la variable que es la que le da el nombre a cada columna y ya. Entonces, también debemos de evitar separar los datos en bloques. Se supone que toda toda nuestra base de datos tiene un mismo orden. Entonces, cada columna hasta el final es la misma columna. Entonces, no hay ninguna partición de datos. Entonces, tenemos que evitar eso, hacer eso también. Eh, ya después, también debemos evitar usar gráficos o algún tipo de tablas generadas en base a los datos que ya tenemos aquí. Es algo que se puede hacer en Excel, pero cuando estamos usando un programa estadístico, el programa estadístico lo puede hacer de mucho mejor manera. Entonces ya no es necesario incluir eso. Y eso simplemente dificultaría las cosas. Básicamente sería eso. Y entonces una vez que tenemos los datos adecuadamente. Ah, también me olvidaba. De las columnas es necesario que los títulos de las columnas estén formateados de forma adecuada. Como podemos observar aquí, que es la forma correcta de hacerlo, es no incluir mayúsculas en ningún momento y no usar espacios. Entonces, de esa manera se le hace que no haya ningún problema al momento de leer las columnas por el programa estadístico. Y es la forma adecuada de hacerlo. Entonces, también es importante que los nombres sean más o menos intuitivos, fáciles de entender, de qué va. Y si es que están muy complicados, también podríamos incluir aparte algún pequeño archivo, quizá un texto, un bloc de notas o lo que sea, que nos indique como un diccionario qué es lo que representa cada columna, qué es exactamente lo que representa cada columna. También es importante que los datos de cada columna estén en las mismas unidades, eso es muy importante. Y en qué unidad está, eso también lo podemos colocar en un archivo aparte, en el cual explique qué es lo que estamos haciendo. Una vez que tenemos esto, ya simplemente podemos guardar el archivo. Entonces, cuando tenemos el archivo como aquí, de la misma manera y siguiendo los consejos que mencioné, podemos guardarlo. Pero en lugar de guardarlo como libro de Excel, podemos guardarlo como archivo delimitado por comas, un CSV, que es leído por básicamente cualquier programa estadístico. Entonces, CSV es una buena opción cuando ya tenemos los datos ordenados de forma adecuada. Y bueno, y ya para leerlos es muy sencillo, ¿no? Con un código ya simplemente se podría leer y estaría listo para ser analizado. Ya, también, por último, olvidé mencionar algunas cosas sobre el uso de números. En primer lugar, a veces nosotros cuando no contamos con un dato solemos usar símbolos. Por ejemplo, usamos el signo de interrogación para indicar un dato faltante, pero no es adecuado. En realidad lo correcto es simplemente dejar espacios en blanco que pueden ser interpretados por el programa de esta manera, como que no se contaba con esa información. O la otra es que usemos algún número que para nosotros ya sea un indicador de que el dato no se contaba. Por ejemplo, puede ser el -9, digamos.
digamos que estemos evaluando pesos, entonces ningún valor puede ser negativo. Entonces, digamos, tenemos 23 kilos, 34 kilos, y por ahí le ponemos un -9, digamos. Entonces, ese va a ser nuestro indicador de que no contábamos con el peso de esa persona, por ejemplo. Otra cosa más es intentar siempre volver números las variables. Entonces, por ejemplo, si tenemos la variable que es el sexo y tenemos, por ejemplo, que usar si es varón o mujer, entonces en lugar de poner hombre, digamos hombre o mujer, que a veces podemos ponerlo con minúscula, mujer, hombre, que no es lo adecuado, podemos simplemente por convención decir ya, mujer va a ser uno o hombre va a ser uno y el otro va a ser cero. Entonces podemos introducir los datos de esa manera, que va a ser mucho más fácil de analizar. Entonces, esa es la manera correcta. También, si es que en el caso de que el dato tiene categorías, por ejemplo, una enfermedad que tenga categoría A, B y C, entonces podemos que A simplemente sea 1, B sea 2 y C sea 3. Entonces, siempre tenemos que pensar en volver los datos numéricos. La mayor vez, o sea, si es que es posible, tenemos que volverlos numéricos. Entonces, esa es la manera correcta de hacerlo.